Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de este curso de alemán. En este video les voy a mostrar una particularidad del alemán, amigos, que es de esas cosillas que nos representan un dolor de cabeza enorme a todos los que estamos aprendiendo este idioma, los que tenemos un primer contacto con el alemán, porque es de esas cosas que rompen esas reglas básicas que nos muestran en una primera clase y que nos llevan a replantearnos si entendimos bien eso que se nos dijo, porque aquí es como que las cosas no cuadran a como se nos enseñaron. Lo que les voy a mostrar aquí es un caso muy específico y muy especial de algunas palabras en alemán que modifican su declinación, que modifican esas terminaciones que adoptan en ciertos casos específicos. ¿Cómo cambia un sustantivo en ciertos casos, amigos? En nominativo, en dativo, en genitivo. ¿Qué son esos cambios que aquí no siguen las reglas tradicionales? ¿Cómo reconocer cuáles son esas palabras? ¿Cómo cambian? Pues si quieren saber todo eso, amigos, los invito a que continúen viendo este video. Mi nombre es Esteban y esto es la endeclinación en alemán. Amigos, miren este sustantivo en alemán, der Ball. Ball es para muchos muy conocido, esto significa como la pelota, ¿no? La bola o la pelota. Esto está aquí en nominativo, der Ball. Y si ustedes han sido aplicados y han estudiado muy bien sus casos, o si han visto los videos 16, 17 y 18 donde vimos la introducción a todos ellos, pues ustedes ya saben cómo cambia en diferentes casos. Por ejemplo, una aplicación en nominativo sería der Ball ist groß. Aquí sería nominativo porque der Ball es el sujeto. Entonces, der Ball ist groß, la pelota es grande, pues sería una aplicación de ese sustantivo en nominativo. ¿Cómo sería entonces una aplicación de esto en acusativo? Recordemos pues que Ball es masculino, amigos, y cuando es masculino acusativo usábamos den, video 17. Entonces un ejemplo sería: el chico tiene el balón. Der Junge hat den Ball. Que de hecho creo que en ese video veíamos el mismo ejemplo. Y si fuera dativo, pues yo juego con el balón. Ich spiele mit dem Ball. Masculino dativo, pues era ese dem, video 18. Este sería como el recuento básico de los casos básicos, sin mencionar genitivo, pues de un sustantivo masculino acompañado de artículo determinado. Recordemos que ese dea, den, dem son artículos determinados. Indeterminados era, por ejemplo, ein, einem, einen. Y pues acá también noten que en estos ejemplos no estamos usando adjetivos, ¿no? Acá no estoy diciendo mit dem großen Ball ni nada por el estilo, sino solo mit dem Ball. Y ya teniendo este preámbulo, utilicemos otro sustantivo, amigos. Miren este que también es muy conocido a uno, Student. Student es un sustantivo masculino, der Student. Entonces, si fuera un ejemplo en nominativo, por ejemplo, el estudiante estudia, algo muy básico. Der Student lernt. Entonces, como él es el sujeto, pues ahí va en nominativo. Y ahora vamos a usarlo en un ejemplo con acusativo, en donde sea acusativo. Por ejemplo, yo conozco al estudiante. Uno acá aplicando la regla básica, sin saber, uno diría, no, pues esto se dice Ich kenne den Student. Amigos, esto es incorrecto. En alemán no se dice así, no se dice Ich kenne den Student. Y aquí es donde vienen las preguntas. Uno dice, pero ¿cómo así? Porque pues estoy utilizando el artículo den, que es de acusativo masculino. Y sí, hasta ahí todo está muy bien. Pero el problema viene con el sustantivo. Resulta, amigos, que Student es un sustantivo especial que se modifica cuando cambia a acusativo. Entonces, decir yo conozco al estudiante en alemán, lo correcto sería Ich kenne den Studenten. Miren que se le agregó esa en al final. Ese cambio que sucede con algunos sustantivos, ya les voy a decir cómo reconocerlos. Ese cambio, ese agregar esa terminación, es lo que se llama la en declinación, que es el tema de este video.
Por eso es que ustedes en algunos ejemplos, en algunos textos ven que pasa esto, que se le agrega como una N al final a algunos sustantivos cuando se declinan en ciertos casos y que como que no sigue la regla, o sea, como que uno no sabe de dónde cambian. Recordemos que hasta ahora lo que habíamos visto es que los únicos sustantivos que cambiaban cuando adoptaban un caso eran los de genitivo, ¿no? A los que se les agregaba esa S. Pero miren que también hay ciertos sustantivos masculinos que cambian cuando se declinan en acusativo, dativo y genitivo, como student, por ejemplo. Miren que no se dice ich kenne den Student, sino ich kenne den Studenten. Y ojo, este Studenten sigue siendo estudiante. Esto no es plural, esto es singular, amigos. Gracias a esta en declinación cambia el sustantivo. Entonces ya no se dice aquí den Student, sino den Studenten. ¿Cómo les queda el ojo con eso, ah? Miren que hay ciertos sustantivos que también cambian ellos mismos. Hasta ahora en los ejemplos de los videos 16, 17 y 18, si ustedes recuerdan, ahí lo que cambiaban lo que se declinaban eran los artículos y los adjetivos. Si ven, el sustantivo no cambiaba, eso solo lo habíamos dicho para genitivo. Pero miren que ciertos sustantivos sí pueden cambiar y aquí es donde viene la pregunta obligada. ¿Cuáles? ¿Yo cómo hago para saber cuáles son esos sustantivos a los que les pasa esto? Que cuando cambian a genitivo, a dativo o a acusativo, ellos agregan, adoptan esa terminación en o en. ¿Cómo se sabe cuáles son? Y ojo, esto solo pasa en esos tres casos. En nominativo pues no, en nominativo son el que es, el original, el básico. Esa transformación, esa declinación solo pasa en los otros tres casos y pues sí hay como ciertas reglas para reconocer cuáles son esos sustantivos a los que les pasa esto, amigos. Vamos a empezar con la primera regla básica de cómo reconocer un sustantivo que es afectado por la endeclinación, y es que esta declinación especial solamente afecta sustantivos masculinos, o sea que cualquier cosa que sea con das o con di en nominativo no puede ser afectada por esto. No va a cambiar su terminación en acusativo y en dativo. En genitivo pues sí, recuerden que los neutros sí pueden adoptar una S en el singular. Si quieren recordar eso, les recomiendo el video 26. Ahí vimos cuál es la regla básica de genitivo y cómo los masculinos y los neutros en genitivo sí pueden adoptar una S. El sustantivo puede adoptar una S al final. Pero volviendo acá a la declinación en, pues tengan en cuenta que este caso especial de declinación del sustantivo solamente afecta a sustantivos masculinos, pero no a todos. Miren que por ejemplo Val, el ejemplo que veíamos, Val es masculino y ahí no era afectado por esto. Ahí no le pasaba lo de Studenten, sino que Val seguía siendo Val en acusativo y en los otros casos siempre era Val en singular. Entonces, ¿cómo hago yo para saber entre los masculinos a cuáles les pasa eso? Pues aquí viene una de las reglas más básicas de esta declinación, amigos. Y es que por favor grábense en piedra lo que les voy a decir. Los sustantivos masculinos cuyo plural termina en n o en en son muy propensos a ser afectados por esta declinación. No sé si sonó en chino lo que dije, pero no es tan difícil, amigos. Lo que les trato de decir es que si ustedes tienen un sustantivo, por ejemplo, student, tienen que mirar cuál es el plural en nominativo, cuál es el plural de ese sustantivo. El plural de student es die Studenten. Todo esto es nominativo. Es der Student, el singular, y el plural es die Studenten. Fíjense que este plural termina en en. Entonces esto ya es tremenda alarma, tremenda bandera roja, por decirlo así, de que este sustantivo masculino es afectado por la declinación. Si ven que cumple todos los requisitos porque es masculino y su plural en nominativo termina en en. Entonces ustedes ven esos síntomas, ustedes ya dicen este sustantivo seguramente sigue la declinación. O sea que en acusativo ya no va a ser Student, sino Studenten. Miremos otro ejemplo, amigos. Junge. Junge quiere decir chico, ¿no? El chico, der Junge. Y su plural es die Jungen. Su plural en nominativo. Entonces,
¿qué creen acá, amigos? ¿Será que este sustantivo es afectado por la declinación en? ¿Por la endeclinación? Pues yo creo que está más que claro. Su plural termina en en y es masculino. Esto quiere decir que este sustantivo seguramente sí es afectado por la declinación en. Y podemos verlo en un ejemplo. El chico me conoce. En esta frase el chico es el sujeto, o sea que el chico va en nominativo. Der Junge kennt mich. Fácil. Pero ahora vamos a voltear la tortilla. Ahora voy a decir, yo conozco al chico. En esta nueva frase, el chico va en acusativo. Y miren que es singular. Entonces, ¿cómo creen que se diga esto? Piénsenlo antes de ver la solución. Entonces, pues lo primero que tienen que tener en cuenta es que el artículo pues ya no es dea, sino que es den, porque es acusativo. Y ya no sería entonces ich kenne den Junge, porque este sustantivo sigue la endeclinación, amigos, debido a que su plural termina en en. Entonces el sustantivo también cambia. ¿Y cómo cambia? Pues se le agrega esa terminación en. Bueno, en este caso esa terminación en porque ya tiene la e. Entonces la forma correcta de decirlo en acusativo sería ich kenne den Jungen. Den Jungen. No ich kenne den Junge, sino den Jungen. Hay textos, amigos, que les dan otros tips para poder reconocer cuáles sustantivos se afectan por esta declinación en. Digamos que hay grupos de palabras en donde hay muchísimos sustantivos que se afectan por esta declinación. Son, por ejemplo, las nacionalidades. También tenemos las profesiones. Y también hay ciertos animales o ciertas formas de vida. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Hase. Amigos, Hase quiere decir liebre. O sea, ese conejo grande, pues eso se dice der Hase. Y su plural en nominativo es die Hasen. Si ven, cumple todos los requisitos. Es plural terminado en en, es masculino y además es un animal. Entonces, en este sustantivo está clarísimo que este sustantivo sigue la regla de la endeclinación. El niño alimenta a la liebre. Das Kind füttert den Hasen. No das Kind füttert den Hase. Elefante. En nominativo pues es der Elefant y su plural es die Elefanten. Si ven, tiene todos los síntomas, todas las características. Es animal y su plural termina en en y es masculino. Entonces este también se afecta por la endeclinación. El simio o el mono, der Affe. Los monos, su plural, die Affen. Ahí está, clarísimo. Terminación en plural y animal. En declinación. Aquí les voy a dar un tip valioso y es que no se pongan a ver solo si es animal o si es una profesión, sino que también miren la terminación de la palabra original y si es masculina. Recuerden que eso de que sea masculino sí es obligatorio. Pero miren entonces, ya siendo masculino, miren la terminación. Miren que Affe, Hase terminan en e. Y normalmente ese tipo de sustantivos, su plural es con n al final. Entonces ahí ustedes ya saben que si terminan e y es masculino, pues una bandera roja de que es declinación en. Con las profesiones se usan mucho este tipo de terminaciones. Ant, ist y ent. Aunque no solo profesiones. Miren por ejemplo elefante terminaba en ant, ¿no? Elefant. Entonces ahí pasaba lo mismo. Estas terminaciones normalmente los plurales también adoptan en. Entonces por eso este tipo de palabras que llevan estas terminaciones en su estado original normalmente son palabras de declinación en. Por ejemplo, el periodista, der Journalist, terminación ist. Eso quiere decir que su plural con toda seguridad es die Journalisten. Y por lo tanto, como su plural termina en en y es un sustantivo masculino, pues declinación en, amigos. El periodista me conoce. Der Journalist kennt mich. Yo conozco al periodista. Ich kenne den Journalisten. O sea, este ejemplo con
kennen es chévere porque es muy simple y deja ver muy bien cómo aparece la en declinación. ¿Vale? Es para que vean el concepto básico. Docente, el docente, der Dozent. Y su plural, los docentes, die Dozenten. Entonces aquí está más que claro, amigos, en declinación. Les voy a decir uno muy importante y es para que no se confundan, y es que no siempre la en declinación es igual al plural, que es lo que pareciera que fuera el caso. No siempre, amigos, sino que puede pasar que su plural sí lleve la terminación en y la en declinación solamente una n. Esto pasa, por ejemplo, con el sustantivo señor, el señor. Recordemos que el señor es der Herr y su plural en nominativo pues es die Herren, los señores. Amigos, esto no significa que la en declinación también sea den Herren, no. En este sustantivo la en declinación solamente toma la n, entonces Herrn. Yo conozco al señor, ich kenne den Herrn, no ich kenne den Herren. Pilas, amigos. Esta palabra se la tienen que saber bien, amigos, porque esta palabra es de lo más básico a 1111. Si ustedes no saben esto, están graves. Amigos, y ya para terminar les voy a decir una cosa muy importante que de pronto solo los más observadores se estén preguntando. Y tiene que ver con el conflicto que esto puede generar con los genitivos. Recordemos que los genitivos también modifican al sustantivo en los masculinos. Entonces, si yo tengo un masculino con en declinación, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo afectan esas dos declinaciones al mismo tiempo al sustantivo original? Amigos, esa es una excelente pregunta y la respuesta, digamos, más sencilla es que para los sustantivos de declinación en no hay que agregar esa S del genitivo, o sea, esa declinación en como que anula la transformación de genitivo de S. Lo podemos ver con un ejemplo. La opinión del estudiante es interesante. Entonces ya vimos que estudiante pues es un sustantivo de declinación en. Entonces esto se diría Die Meinung des Studenten ist interessant. Recordemos que en las reglas normales del genitivo uno agregaba una S también al sustantivo, ¿no? Uno estaría muy tentado a decir Die Meinung des Studentens o Die Meinung des Students. Pero no, amigos, como acá tengo un sustantivo de en declinación, entonces esa declinación tiene prioridad y quedaría Die Meinung des Studenten ist interessant, sin la S en el sustantivo. Pero, y aquí viene un baldado de agua fría, para algunos bastante incómodo, y es que hay algunos sustantivos que sí pueden adoptar ambas declinaciones, o sea, la de genitivo y la de en declinación. Y una excepción muy básica y un ejemplo de esto, que es el más básico, es Name, que significa nombre. Der Name y su plural es die Namen. Vean que tiene todos los síntomas, un sustantivo masculino que termina en e, su plural en, pues en declinación. Entonces este sustantivo en genitivo tiene la particularidad de que él sí adopta ambas cosas. Él sí adopta la S también de genitivo. Entonces, por ejemplo, el significado del nombre es importante. Die Bedeutung des Namens ist wichtig. Des Namens. Miren, aquí no es des Namen ni des Names, sino que adopta ambas. Des Namens es una excepción, amigos. Y hay más excepciones. ¿Cómo se puede saber entonces? Pues estudiando, amigos, aplicando los verbos, buscándolos, como se dicen en todos los casos. Pero pues este es como el ejemplo más conocido de donde aplica ambas. Otro ejemplo de palabra que puede usar ambas, que es una excepción, que puede aplicar ambas declinaciones al mismo tiempo, es letra. Letra se dice der Buchstabe y su plural es die Buchstaben. Si ven, en declinación, entonces, pues él es una excepción. Entonces en genitivo adopta ambas, amigos. Adopta también la S de genitivo y la N de en declinación. Ahí tienen esos dos ejemplos de sustantivos rebeldes especiales
y pueden adoptar ambas. Pero recuerden que la regla general es que prevalece solo una, que es la de la declinación. Esa es la regla general. Recapitulando, amigos, y ya para ponérselos bien fácil, lo más fácil posible, si el sustantivo es masculino y su plural termina en N o en EN, bandera roja. Ese sustantivo seguramente es un sustantivo que exige la declinación en. Eso quiere decir que en acusativo, en dativo y en genitivo van a tener que escribirlo con terminación EN, o en algunos casos, como veíamos con her, pues solamente con N. Entonces, básicamente es eso. Les aseguro que esto no es tan difícil como parece. Uno se acostumbra. Los casos más típicos son, por ejemplo, her. Ese es uno basiquísimo, que ya después de que lo utilicen unas pocas veces se van a dar cuenta que se les queda. Y ya esos ejemplos que veíamos, como el de name, por ejemplo, que sí puede adoptar ambas declinaciones al mismo tiempo, la de genitivo y la de en declinación, son bastante raros, son ejemplos muy raros. Esto también pasa con otras palabras, como por ejemplo corazón, que es herz, pues en genitivo queda herzens. Pero yo les digo que en mi experiencia esto casi que nunca se usa, o sea, es muy raro que les toque como armar una frase donde pase esto, pero tienen que saber que puede pasar, existe, eso es lo más importante. Entonces, nada, amigos, repasen. Si les ha gustado el video, pues comenten, suscríbanse, viene mucho más contenido. Nos vemos en la próxima. Dejen like y suscríbanse, amigos. Hasta luego.